Cáncer, bienvenido a tu lectura Mensajes de tus ángeles para esta cuarentena. Esta es una lectura que estoy enviándote con mucho amor y con mucha energía positiva. Así es que vamos a ver qué tienen los ángeles, los mensajes que tienen para ti. Al final voy a tener las cartas especiales de los ángeles para ti para ver qué otro mensaje te quieren dar. Va a ser una parte interactiva, así que quédate conmigo hasta el final. Mira. Inicias con la carta del rayo. Esa es la energía que tienes en estos instantes, Cáncer. Y me habla más que todo de un balance que vas a empezar a encontrar en tu energía. Es como un balance de los chakras, que puedes empezar tal vez durante esta semana a empezar a trabajar en ellos, a organizar las cosas en tu vida. Veo que vas a empezar a poner las cosas en orden. Tus guías te están invitando a que hagas eso, a que organices, a que establezcas, a que pongas prioridad durante esta semana a tu vida. Sabemos que estamos viviendo una época bastante complicada, bastante difícil a nivel mundial, pero esto te está invitando entonces a que pongas ese orden, a que tengas las cosas establecidas. Te sale la carta de viajando. Puede que alguno de ustedes tengan un trabajo donde tenían que transportarse, dirigirse de un lugar hacia otro, cambiar, o tal vez tu trabajo era trabajando en cruceros, en barcos, en aviones, o tienes esa energía en estos instantes donde anhelas hacer un viaje o se pudo haber cancelado un viaje que tú tenías planeado durante estas fechas, durante esta época. Y te están indicando acá que no te vayas a estresar por eso, que aproveches este tiempo para organizar las cosas, para poner todo en orden con respecto a ese viaje que puedes retomar en un futuro, mis guerreros de Cáncer. En estos instantes no. Pero el llamado de estas cartas ahora es a poner orden, a establecer, a balancear tus energías, tus chakras. Puedes hacerlo por medio de prácticas espirituales, puedes estar conectando con también temas de religión, de la iglesia, donde estás acudiendo a tu pastor, a tu padre, a la persona con la cual tú siempre tienes esa guía para que te dé apoyo. Tienes la carta de la madurez y te hablan tus guías acá que durante este tiempo de cuarentena vas a poder crecer internamente. Vas a poder notar cómo las cosas a tu alrededor, tal vez que antes te afectaban, ya no te afectan. Cómo vas a tener ese proceso en el cual la vida cambia. Y si bien es cierto, esta es una etapa difícil para todos nosotros, pues con esto acá te están indicando de que tú vas a salir de esta situación siendo una mejor persona, con un crecimiento. Definitivamente la energía que vas a tener cuando esto termine va a ser mucho mejor que cuando empezó, y eso te habla de un progreso. ¿Qué otro mensaje tiene para aquí? Mira, la carta de aislamiento. Y qué carta más conveniente exactamente en esta situación que estamos hablando acerca de la cuarentena. Habla de que algunos de ustedes podrían estar, mira, como en esta carta, un poco preocupados, un poco tristes, tal vez en base al viaje que se canceló, en base a la energía de lo que está sucediendo a tu alrededor, donde no puedes salir adelante, donde sientes, mis guerreros de Cáncer, de que es una situación en la cual no te habías involucrado antes y tal vez no sabes qué hacer. Esas son las energías que tienes en estos instantes. Vamos a ver qué otro mensaje te mandan tus ángeles por medio de las cartas del tarot también. Recuerda suscribirte, activar la campana para que puedas recibir más videos de estos. Y si quieres que haga mis próximos videos sean las revelaciones para los siguientes 4 meses, déjamelo ahí en los comentarios entonces también para poder hacer esos videos. Y déjame tu nombre para tenerte presente. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, pues soy Jota, es un gusto tenerte aquí. A ver, ¿qué otro mensaje te mandan en estos momentos? Te manda Dios, te mandan tus ángeles, tus guías espirituales, dependiendo de lo que tú creas. Tienes la carta de la Reina de Bastos, la carta del 7 de Copas y la carta del 5 de Copas. Me está diciendo Cáncer de que está bien que seas un poco vulnerable. Ojo, vulnerabilidad no quiere decir que seas débil con esta carta de la Reina de Bastos. Me indican de que no tienes que siempre estar como
sentado en el trono, siempre con esa posición de que tú te las sabes todas, de que nada te afecta. Y si esta situación del aislamiento, de la cuarentena, pues te está afectando más de lo normal a ti o a las personas que están a tu alrededor, dice que está bien que lo expreses, que está bien que se lo dejes saber a las personas que están contigo, que no tienes que tener esta imagen de que nada te afecta y que todo está perfecto, que seas vulnerable, que permitas que personas a tu alrededor sepan la situación en la cual te encuentras y puedan brindarte un apoyo o una ayuda espiritual o incluso tal vez física. La carta del 7 de copas te habla de que en estos instantes podrías estar teniendo muchas ideas, muchos pensamientos y pueden que en algún momento esos pensamientos sean conflictivos. Porque por un lado tal vez quieres organizarte espiritualmente, tal vez quieres cambiar tu camino espiritual, pero por otro sientes que estás bien como estás. Entonces estás como en ese conflicto. Y acá te dicen, recuerda, poco a poco vas madurando, toma las cosas con calma. No permitas que tu mente se nuble de tantos pensamientos, de tantas ideas o de tantas cosas, porque eso podría entonces mantenerte más en ese nivel de estrés, mantenerte más en ese nivel de preocupación. El 5 de copas me dice que hay algunos de ustedes, mis guerreros de cáncer, que podrías estar enfocándote en algo del pasado, una energía de algo que no se pudo dar. Vuelvo con lo que podría ser el viaje, una energía con algo que tienes que organizar, algo que piensas que ya está perdido. Y acá te dicen estas cartas, que no pierdas las esperanzas, porque eso que tú sientes que has perdido puede haber sido tu empleo. Tal vez en el empleo hay una suspensión laboral temporalmente, dependiendo de tu país, o puede que hayas perdido el empleo también en estos instantes. Pero aquí te dicen que todavía tienes cosas presentes con estas dos copas que aún están de pie, que esas dos copas no se han perdido. Y te están diciendo mantén la fe, mantén la fuerza, mantente enfocado, cáncer. Porque las cosas que perdieron o las cosas que se fueron, las cosas que cambiaron, ya cambiaron. No te estreses ni te preocupes por eso. Enfócate en lo que tienes en estos momentos para que puedas mirar hacia adelante, mirar hacia un futuro. Y parece que a algunos guerreros de cáncer les está afectando mucho más este encierro, esta cuarentena, que por supuesto sigue las reglas de tu país, dependiendo de los horarios que están estableciendo de cuarentena, dependiendo de los reglamentos que tenga tu gobierno, la policía, siga tus reglamentos. Pero aquí me están indicando de que con esta carta del 8 de espadas recibo el mensaje que me dice de que te sientes como atado de manos, te sientes como hay desesperación, siento como una desesperación. Y todo eso tiene que ver con esas ideas que tienes en la cabeza, con tu mente que te está dando mucha vuelta. Tal vez está viendo mucha noticia, tal vez está viendo muchos fake news, como les llaman, por internet, por las redes sociales. Y eso está alimentando un miedo. Aquí también te están invitando tus ángeles a que puedas desconectarte un poquito de las cosas o las personas que tal vez te están mandando cadenas de WhatsApp con una cantidad de información que te puede estar preocupando. Y dice aquí que no necesitas ese estrés, necesitas este tiempo para madurar, para crecer, para salir hacia adelante, enfocarte en lo que viene y lo que tienes presente, que van a ser cosas muy buenas. ¡Wow! Y te ha salido la torre 2 veces, pues la tienes aquí y la tienes al comienzo de la lectura, mi guerrero de cáncer. Y eso es una indicación definitiva de que aquí hay que poner orden. En tu vida, en tu casa, con tus planes, con lo que tú necesites en estos momentos, te dice Dios, te dicen tus ángeles, tus guías espirituales, en lo que tú creas te indica orden. Necesitas establecer ese orden. Y en algunas ocasiones, para que ese orden se establezca o se genere, primero se desarrolla un pequeño caos. Se puede desarrollar una pequeña alteración de tu energía. Y si ya estás pasando por eso, por la situación en la que te encuentras en estos momentos, pues acá te dicen tus ángeles, tranquilidad, que las cosas van a salir bien para ti. No te enfoques en las cosas negativas, enfócate en las cosas positivas que tienes en tu vida. Porque eso es lo que vale, eso es lo que es más importante para ti en estos instantes, mi guerrero de cáncer. Vamos a ver la parte interactiva en estos momentos. Quédate conmigo, no te vayas, ¿eh? Porque aquí te voy a sacar 3 cartas
Tú puedes tomar cualquiera de ellas, pues las voy a abrir, voy a tomarlas al azar. Espérate, déjame mirar para otro lado. Palabra que no estoy mirando. Ok, 1, 2, ahora las acomodo, espera. 3, ahí está. Esas van a ser las 3 cartas de mensajes de tus ángeles. Mira qué lindos estos angelitos que están aquí. Puedes escoger cualquiera de las 3, A, B o C, para recibir tu mensaje. O pues si quieres, pues escoge las 3. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti, mi guerrero de Cáncer, en este tiempo de cuarentena, o el mensaje que te mandan tus ángeles directo a tu corazón, dice, de aquí a un año. Hay algunos de ustedes tal vez que han estado esperando una fecha, que necesitaban conocer en qué momento algo se va a realizar o se va a manifestar en tu vida, y dice, de aquí a un año. De aquí a un año las cosas van a ser diferentes. Pronto ya tú vas a mirar hacia atrás y recordar estos momentos de una manera que se fue súper rápido. Eso te indica de que el tiempo va a pasar rápido, que las cosas van a salir de una manera correcta y que tienes guías y ángeles a tu alrededor asegurándose de que de aquí a un año tu vida sea mucho mejor que ahora. Si tomaste la opción B, dice, en un futuro cercano, estás viendo las cosas para ti van a mejorar, van a cambiar dentro de poco. Te lo están diciendo tus ángeles, mira qué carta más hermosa. Dentro de poco, en un futuro cercano, tu vida va a cambiar y vas a poder vivir en alegría, en felicidad, como siempre lo has deseado, como lo mereces. Y el tercer mensaje de tus ángeles, si tomaste la carta C o pues si tomaste cualquiera de las 3, directo a tu corazón, te dicen, Cáncer, perdón. Hay que aprovechar también este momento para perdonar. Perdonar las situaciones, perdonar a las personas a tu alrededor. Y tus ángeles te están invitando a que hagas ese ejercicio. Incluso para algunos de ustedes, perdonarse a sí mismos por las decisiones que han tomado. Y está bien que un día te sientas deprimido, que un día te sientas mal. Busca, cuando te sientas de esa manera, apoyo, ayuda en las personas que están a tu alrededor. No creas que siempre tienes que mantener como que esta barrera de que eres intocable y que no tienes sentimientos, porque sí los tienes y hay que abrazar esos sentimientos para poder trabajar mucho mejor en nuestro éxito. Gracias por disfrutar de este video, por compartirlo, por dejar tus deditos para arriba y suscribirte. Significa mucho para mí. Te envío esta lectura con mucho amor desde el fondo de mi corazón para que salgamos hacia adelante. Recuerda seguir las indicaciones de tu gobierno para que podamos superar esta situación a nivel mundial lo más pronto posible. Y déjame en los comentarios si quieres que haga las revelaciones para los siguientes 4 meses, a ver cómo nos va. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz, salud y progreso.